13 minutos pasaron de las 3 de la tarde en toda la Argentina. Hace 23 años, a esta hora, el país era un caos total, porque se había empezado a rumorear que la policía había matado a 2 piqueteros. El caos se apoderaba de las noticias, de los canales, en ese momento incipientes canales de noticias, y la duda estaba en qué había pasado ahí. Claro, al día siguiente se publica en tapa de Clarín aquel famoso "La crisis causó 2 nuevas muertes", con lo cual el poder intentó, en aquel momento, el poder que rodeaba a Eduardo Duhalde, intentó ocultar que había sido la policía la que había matado a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Pero los militantes a su alrededor lo sabían, y una que lo sabía era Griselda Cugliati. Griselda Cugliati era la compañera de Darío Santillán en ese momento, hoy es militante de Patria Grande. Va a compartir esta tarde su experiencia en una conferencia, en una charla que van a dar a propósito de esto, y tiene la gentileza de acompañarnos un rato. ¿Cómo estás, Grillo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A vos por venir. Acá estamos, recordando, ¿no? Reviviendo. Bueno, para los que lo vivimos y estuvimos ahí, de alguna manera, todos los días es un poco 26, ¿no? Uh-huh. Cada vez que llega la fecha, en mi caso es el cuerpo el que empieza a avisarme, digamos. Es como más allá del frío de junio, como un frío muy, muy fuerte y una emoción muy grande, digamos, la que me viene. De haber compartido, bueno, de haber vivido la jornada y de haber compartido también la militancia con Darío, ¿no? ¿Vos estabas ahí en Avellaneda ese día también? Yo estuve ahí en Avellaneda, sí. Estuve junto a los 4.000 compañeros y compañeras desocupados, trabajadores informales, que se movilizaron ese 26, bueno, pidiendo ayuda, alimento para los comedores. ¿Qué edad tenías? El cese de la represión. Tenía 18 años. ¿Y Darío? Darío tenía 21. ¿Vivían juntos, vivían cerca? ¿Cómo era su relación? Éramos amigos y compañeros. Y sí, muy cercanos. Darío vivía en el barrio de Norione, en Almirante Brown, en Claypole, y yo vivía en Solano, en Quilmes, pero justo cerquita del límite. Y todo, cuando nos veíamos, todo lo hacíamos el recorrido caminando. Caminábamos mucho, no teníamos un mango. Mirá. Entonces todo lo hacíamos caminando fuerte. Estábamos flaquitos, pero con piernas muy fuertes. ¿Vos en ese momento te habías acercado a la política, eso, para ayudar así, a los comedores y eso? Mira, nos conocimos en la escuela secundaria. Darío iba al turno noche. Darío era un joven que llamaba muchísimo la atención porque en su aspecto físico era como una mezcla del Che Guevara, Jesús y el Martín Fierro, digamos. Es muy particular. Te iba a decir, porque la esfinge del Che se le dibujaba desde la foto esa de Pepe Mateos y todas las que después se recuperaron de él, ¿no? Sí, la foto que ayudó mucho a cambiar la historia, digamos, uh-huh, ¿no? De lo que, bueno, esto que vos decías, pero volviendo a Darío, siempre volviendo a Darío, bueno, y esos ojos celestes verdes penetrantes, digamos, una mirada muy, muy segura, ¿no? Un pibe que aparentaba más edad de la que tenía por la firmeza de sus planteos, digamos, ¿no? Y una convicción muy fuerte en su corazón. Eso fue algo que Darío lo tuvo desde que lo conocí, siempre. Desde chico también. Siempre voluntario para causas justas, siempre, quizás por su familia, ¿no? Familia de enfermeros, gente de vocación y humilde, muy humilde. Y bueno, siempre fue de volcarse a esas causas. Nos conocimos en la escuela secundaria, yo al turno tarde, él al turno noche. Y yo primero conozco a su hermana, a Noé Santillán, y yo me pintaba mucho el guardapolvo, ¿no? Me había dibujado en ese momento la bandera de Cuba, la cara del Che. Mirá. Sí. Quería hacer algo en la escuela, digamos, ¿no? Y quizás el contexto también donde vivíamos, ¿no? Solano, son barrios muy humildes, donde falta de todo. En ese momento estaba el menemismo, el dualdismo, digamos, ¿no? Duhalde era gobernador, Menem era presidente, entonces, bueno, habíamos vivido todo lo que fue el vaciamiento de los 90, había que hacer cola para ir al hospital, no había nada en el hospital, no había trabajo, no había laburo. De algún modo el Duhalde presidente de aquel momento
para los... Yo en ese momento capitalino todavía, también muy movilizado por la ebullición 2001-2002, pero Duhalde me resultaba algo nuevo. A ustedes por ahí no tanto, porque lo asociaban al menemato también, ¿no? Como gobernador. Claro, en ese momento gobernador. O sea, era muy difícil creerle algo a Duhalde. Pero por supuesto, aparte no asumió por el voto popular. Una de las canciones de esa época era Yo no lo voté, yo tampoco, ¿no? Uno de los cánticos, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, digamos, nos conocimos. Noelia dice, vos sos como mi hermano, che. Te digo, francamente, lo que me dijo en ese momento, dice, ustedes se tienen que conocer. Y a mí me llega a través de ella una carta. Estamos hablando de un momento donde no había teléfonos celulares, donde no había el nivel de conexión virtual que hay ahora. Entonces nos manejábamos por cartas y Darío me manda una carta impresionante, ¿no? Con una fotito que había recortado del Che. En ese momento la había sacado de Página 2 y la había puesto en la carta, y con un tema de Malón. Mirá. Creo que era... No me acuerdo ahora el tema cuál era, pero digamos, hablando, ¿no? Como de un espíritu nacional, no hay que... Yo ubico uno que dice solo por ser indios. ¿Es ese? Me parece que puede ser ese. ¿Es ese de Malón? ¿No? Hay un tema de Malón que decía algo de no dejarse aplastar. Bueno, no sé, ahora por ahí lo encontramos. Muy seguidor de Malón, de Hermética. Tenía una onda heavy metal que él reivindicaba, ¿no? No había muchos en ese momento, ¿no? Y en ese contexto. Entonces, bueno, me llega esa carta, bueno, y nos empezamos a escribir cartas. El final de la carta decía, te saludo como ferviente admirador del Che que soy. Te saludo como ferviente admirador del Che que soy. Un pibe de 18. Mirá. Y te estrecho mi mano izquierda. Wow. Con una foto del Che. Así que imagínate lo que fue eso para mí, que yo estaba buscando algo. Sí. Y lo encontré a Darío. Bueno, y después eso, de la escuela, ¿se fue al comedor o a la bloquera? ¿Dónde? De la escuela al centro de estudiantes organizamos una agrupación, hicimos sentadas. En ese momento estaba la Ley Federal de Educación, el polimodal, que querían imponer y finalmente terminaron imponiendo, pero bueno, que generaba un montón de males, ¿no? A nivel de educación, y luchamos mucho con Darío. Sentadas, tomamos la escuela técnica de Solano, una de las escuelas más grandes, con el conjunto de los pibes, ¿no? Sí, claro. Que él era un referente, bueno, éramos, digamos, nos movíamos mucho, entonces, y después el armado del centro de estudiantes, ¿no? A ver si era esta canción que encontró Mauro. La está buscando. Lo que me sorprende es la escasez de todo que se nota en todo tu relato, ¿no? O sea, sentada para que haya cosas en el colegio, comedor para que los pibes coman, el barrio que le faltaba de todo. Eso los unió, digamos, esa búsqueda de suplir esas falencias. Mira, totalmente. Siempre, ¿no? Que nos acordamos con compañeros de aquella época, con amigos que todavía hablamos, decíamos, no teníamos un peso literal, no teníamos un mango, y sin embargo, eso no importaba, eso no importó nunca. No nos impidió, bueno, mirá todo lo que pasó después, ¿no? O sea, todo ese germen que fue la escuela, esto, ¿no? Caminábamos para vernos, íbamos a la reunión caminando, a la escuela caminando a veces, ¿no? Sí, tomábamos un bondi, digamos, ¿no? Y había que conseguir los 50, los 60 centavos para meter en la maquinita. Pero no teníamos un peso. Y sin embargo, bueno, había mucha fuerza y mucha convicción, y mucho deseo de transformar, digamos, ¿no? De transformar toda esa injusticia que veíamos y de ir generando cosas nuevas, también desde un lugar de mucha orfandad, ¿no? Porque estamos hablando del año 98, 97, 98. Y de los siguientes, ¿no? 2000, 2001. Esos años vos seguiste con él. Por supuesto, claro. 2000, 2001 estuvimos en la Rebelión Popular, fue el momento más impresionante de nuestras vidas, estuvimos ahí, vimos cómo uno de los pies, me parece que fue Gastón Rivas, cae, lo vimos cerca, cayendo, y ahí tomamos conciencia de que estaban disparando desde algún lado, podrían ser los edificios, digamos, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que era una represión abierta y bueno, fuimos parte de una pueblada de lo que fue eso, que fue una pueblada, digamos, total, impresionante y total. Quizás con un poco de ingenuidad pensábamos que eso iba a cambiar la historia para siempre. Bueno, cambió mucho, muchas cosas cambiaron. No sé si cambió la historia para siempre, creo que hoy podemos decir que no. Quizás
esta cuestión de espiral ascendente de la historia, qué sé yo. Cuando ves a la cana reprimir hoy, ¿te resuenan esos años? Porque yo el otro día que vi, el miércoles pasado, a la policía de la ciudad, por primera vez en la posición de 2001, esa en la que van las motos con el escopetero atrás, que lo tiene desenfundado y que como amenazante, así como prepeando al que se moviliza, y no lo había visto así desde 2001. Estamos empezando a volver a ver, lamentablemente, esas escenas muy represivas. Me parece que, bueno, que de hecho es lo que están queriendo imponer. No sé si el mismo día que Cristina cayó presa o al otro vi que inauguraron un nuevo departamento Bullrich y Milei. No sé si fue ese mismo día o al otro. El FBI argento. Una especie de espionaje, bueno, ya sabemos para qué es, ¿no? Y para espiar a quiénes. Sí. La verdad que sí, se están viendo, bueno, muchas imágenes que tienen que ver. Pero bueno, la represión del 26 de junio fue una represión donde participaron, la del 26 de junio, donde participaron todas las fuerzas del Estado, ¿no? O sea, participó prefectura, gendarmería, policía federal, policía bonaerense, digamos, ¿no? O sea, fue una represión muy fuerte porque, bueno, el objetivo justamente era aniquilar esa potencia, ¿no? que venía desarrollando todo el movimiento de trabajadores desocupados, que bueno, después del 19 y 20 no se funde con esas asambleas que se generaron en ese momento, una época de mucha lucha del pueblo, muy álgida, de mucha conciencia. Entonces, bueno, por eso es lo que buscaban hacer el 26 de junio, por eso el único que puede movilizar a todas esas fuerzas juntas es el presidente de la nación, digamos, así que por eso claro. Duhalde es el responsable político de esas muertes y bueno, seguimos exigiendo juicio y castigo. ¿Qué ves en los pibes de hoy, de los barrios, con los cuales sé que todavía estás en contacto, que tienen 20 años menos que vos, 25 años menos que vos? ¿Qué ves en común y qué de diferente con aquella Grillo, con aquel Darío? Bueno, creo que ha pasado mucho tiempo y hay muchos cambios. Creo que la virtualidad, ¿no? Las redes, es un cambio bastante fuerte, digamos, ¿no? Hay algo de la falta de eso que te hace vincularte de otra manera, ¿no? Y si bien se supone que la tecnología es la evolución, digamos, ¿no? Bueno, depende de quién la tenga en sus manos. Es la evolución, depende de quién la tenga en sus manos. Y bueno, creo que eso es un cambio fuerte, digamos, ¿no? Que los pibes están reenganchados en las plataformas. Los pibes están reenganchados en las plataformas. Bueno, es cierto que también hay algunas cosas que siguen siendo iguales, digamos, pero bueno, me parece que en ese momento hay una juventud ¿no? que vino arrastrando mucho de los 90. Creo que es la juventud que en su nueva versión realmente es la que le va perdiendo el miedo a la dictadura, ¿no? Si bien estamos hablando de los años 90, ¿no? Habían pasado los 80, todavía estaba muy fuerte esta cuestión de no te metas, ¿no? Había mucha dificultad para organizarse, había pocas organizaciones realmente, digamos, donde poder participar. Y bueno, hubo como toda una constitución muy desde abajo, ¿no? Muy desde abajo. Y bueno, ahora lo que sí veo en los pibes y me preocupa muchísimo es esta cuestión de la virtualidad y del deseo, ¿no? Del necesitar tener para ser. Y el tema del consumo, la verdad, es algo que me preocupa mucho en los pibes. Claro, porque todo lo que describiste vos... En general. Sí. En general. Consumo de sustancias, de bienes, de redes. Claro. Absolutamente, porque genera mucha violencia, ¿no? Porque el no poder tener y el no poder ser, y bueno, necesitar tener a costa de lo que sea para ser, bueno, genera violencia terrible. Empuja a los pibes a hacer cosas que los pibes no quieren hacer. Y bueno, y terminan convirtiéndose en carne de cañón. O sea, vos ves más jodida a la juventud pobre en Argentina hoy que en aquel 2001-2002. A mí me parece que sí. Yo realmente me parece que sí. Si bien igualmente veo y trabajo con muchos pibes que bueno, en su esencia, digamos, quizás no son tan distintos
de aquella época. Pero sí esto, digamos, ¿no? Que hay mucho, ¿no? Como encorsetamiento, digamos, falta, ¿no? de saberes, de investigar, ¿no? La historia, la escuela, o sea, y la pandemia me parece que también ayudó mucho a que los pibes se vayan quedando más afuera de lo que ya estaban, digamos, ¿no? Creo que la pandemia agudizó esa problemática, porque, bueno, pibes que estaban escolarizados antes de la pandemia, de barrios populares, con buenas notas, bueno, la pandemia hizo que todo eso se retrotraiga y hoy son pibes que están desescolarizados, digamos, ¿no? Y lamentablemente ese lugar que en algún momento ocupaba el club, que ocupaba la escuela, etcétera, bueno, lo pasó a ocupar el consumo, digamos, ¿no? Entonces la proliferación de la narcoestructura, digamos, y de los narcos es muy jodida en los barrios. Y es tan capilar como dicen los curas. Los curas, viste, que acaban de sacar un documento que dice es gravísimo el avance del narco en los barrios. Bueno. Ya casi no hay familia donde no haya alguien vinculado de algún modo u otro a la distribución de esto. De una u otra manera. Y mira, me parece que hay una fuerte capacidad de resistencia hoy en esos pibes, porque sería muchísimo peor, porque en otros lugares fue muchísimo peor. Yo realmente veo muchos pibes de barrios populares y no quieren hacerse soldaditos. No quieren hacerse soldaditos. Claro. No quieren, digamos, ¿no? Pero bueno, con la realidad que tenemos, ¿no? Son empujados, digamos, a esa realidad. Además, recién me hiciste reflexionar sobre algo que es absolutamente central en este fenómeno, que es que tener en el celular todo el tiempo el estímulo de gente que se sube a autos que nunca vas a subirte, que usa ropa que nunca vas a usar, que huele como nunca vas a oler, que ¿no? Es un estímulo que genera mucha violencia. Todo el tiempo, como así también veo que, bueno, también van pasando cosas con los pibes, digamos, ¿no? Si no, no pasaría que una referenta, digamos, ¿no? De la política, como es Cristina, la metan en cana y salgan un montón de pibes muy chicos a defenderla y a comerse los gases, digamos. Sí. La juventud de hoy, me parece, no ha vivido represiones como fue la del 26 de junio, como fue la del 2001, ¿no? Podemos nombrar algunas situaciones, por las marchas de los jubilados, sí, ¿no? Sí. Algún evento durante el macrismo. Sí, sí. Bueno, estos últimos miércoles están siendo muy crueles. Lo de Pablo Grillo es un acto que amedrenta Tremendo. A todo aquel que quiera ir a sacar fotos a una marcha o a participar en una marcha. Pero ¿vos crees que de verdad interpeló lo de Cristina a los pibitos, a las pibitas? Porque yo vi mucha nostalgia en esa marcha, te soy franco. Mucho espejo retrovisor, mucho vamos a volver de los que sí vivieron el kirchnerismo. No vi, pero bueno, fue una marcha muy multitudinaria, quizás vos sí. Bueno, pero porque quizás, no sé, ¿no? Veremos. Justamente esto, ¿no? Me parece que está pasando algo nuevo en ese sentido. No digo que es la misma juventud, ¿no? Pero sí me parece que los pibes que están participando de esos eventos, los pibes que el otro día se comieron por primera vez una represión con gases y se quedaron, esos pibes que nunca habían vivido una represión, bueno, una vez que vivís una represión, que te tiran el gas lacrimógeno, que te muestran las armas y te quedaste, algo cambió en tu vida para siempre. Ya no sos el mismo. Grillo, gracias por este testimonio. Vayan todos los que quieran a escucharla, especialmente quienes no hayan vivido aquellas épocas. Pueden hacerlo hoy a las 18 en Rivadavia 1110. Ahí va a estar no solamente Griselda Cugliatti, a quien acaban de escuchar, sino también Nora Morales, que es referente de Barrios de Pie, Fabián Oliveto, que es secretario de Relaciones Internacionales de la UTEP, y va a haber gente también que estuvo allí, compañeros, compañeras de Darío y Maxi, que, bueno, buscan transmitir esta experiencia de generación en generación. A mí es una experiencia que me marcó mucho. Yo fui muchas veces a las vigilias del 25 a la noche. Sí. Anoche tenía que trabajar, pero me habían invitado a estar también. Ahí me he encontrado una y mil veces con, no sé, desde Norman Brisky hasta los pies de las manos de Filippi.
Por supuesto, ayer invitamos también a ese evento, pero si vos sos uno de esos pibes que no vivió hace 23 años lo que nosotros vivimos, bueno, es una buena ocasión para acercarse y para entender qué defienden los canas que tiran gas lacrimógeno, ¿no? Yo te agradezco un montón porque me parece que este es un momento, digamos, para hablar mucho de Darío y Maxi, sobre todo porque las razones por las que lucharon siguen estando más pendientes que nunca. Tenemos que empaparnos muchísimo de su ejemplo y bueno, como nunca fuimos perros mansos comiendo basofia, entendimos que la militancia, que el organizarse, que el resistir, digamos, que dar la lucha es una manera de pararse y de ver al mundo. Por eso están más vigentes que nunca y más presentes que nunca. Gracias por venir, Grillo. Gracias a vos.